Buenas tardes, mi nombre es María José Solano Quevedo, soy estudiante de sexto semestre de la materia de globalización geoestratégica y relaciones mundiales. Panorama geopolítico de los conflictos 2016, escrito por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Vamos a abordar el capítulo 5, Líbano. Para poder entender estas situaciones y que sea mucho más sencillo, debemos empezar por comprender la realidad donde nos encontramos fenómenos y hechos que van ligados por una coyuntura, ya sea para bien o para mal. ¿Qué es una coyuntura? Debemos de tener claro el concepto para saber a qué nos referimos cuando hablamos de coyuntura. Nos referimos al movimiento significativo que se da a raíz de un acontecimiento, donde se puede desencadenar una relación de la sociedad y su origen. Podemos verlo como una circunstancia, como un hecho importante, como una variable para determinar una situación, donde hacemos énfasis y analizamos para poder comprender la realidad social. De esta manera lo podemos convertir en un espacio de debate para poder estudiar, para poder analizar todo nuestro origen y los hechos que nos llevaron a él. La República Libanesa es un país en Oriente que limita al sur de Israel y al este de Siria, bañados por el mar Mediterráneo al oeste. Fue parte del Imperio Otomano desde 1516 hasta 1918, cuando este se derrumbó al final de la Primera Guerra Mundial. Después, las 5 provincias que constituyen al Líbano moderno estuvieron bajo el mandato francés. Antecedentes. El Líbano es un país árabe, donde más o menos habitan 7 millones de personas. El conflicto que se generó en el Líbano fue la extensión de la guerra civil de Siria. Sus dos principales comunidades son los musulmanes y los cristianos. Debemos de tener en cuenta que el Líbano siempre ha estado involucrado con la guerra, con el conflicto y con las constantes tensiones, ya sea religiosa o política. Precedente. Inició desde la Edad Clásica en el siglo XVI con la dominación otomana. Recordemos que el Imperio Turco, más conocido como otomano, tenía sus inicios desde 1299 y culminó en 1923. Este imperio se caracterizaba por ser un estado multiétnico, pues ellos tenían una religión oficial que era el Islam, pero durante la mayor parte de su historia lograron tolerar otras religiones y otras costumbres. También eran caracterizados por tener una gran potencia militar, pues ellos contaban con un buen ejército y con armas muy modernas. Lo que hacía el ejército era reclutar hombres desde su infancia y educarlos con rigurosidad para así hacerlos mucho más eficientes. La economía que este imperio manejaba básicamente era el comercio, pues para ellos era muy importante tener una ubicación estratégica para poder controlar la ruta y así permitir la circulación de sedas, de madera, de especies y metales. Al interno de este imperio les exigían y era muy importante que las personas supieran de agricultura, de producción manufactura y de pesca. En el siglo XIX aparece en Oriente Medio el concepto arabismo, que era como el estudio de la lengua y la cultura, donde se buscaba la base para una modernización en la estructura de gobierno. Para muchos de ellos, esto fue una ofensa de ideologías, pues no debían perder su identidad y su historia. Una de las regiones más conflictivas era Oriente Medio. Palestina se convirtió en un territorio donde era más importante el valor emocional, incluso más que el estratégico. La península arábica se convirtió en un centro de poder, inicialmente político y militar, luego de volver a un enfoque un poco más espiritual. Tiempo del acontecimiento. Hubo una pugna de poderes que se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Al acabar las dos guerras, el panorama cambió un poco. También estuvo la desaparición del Imperio Turco en 1923 en el siglo XX. La descolonización franco-británica, Irak se creó, pero se volvió inexistente. Antes de iniciar con los actores, me gustaría hacer un repaso más la historia del Líbano y del conflicto armado
que inició el 13 de abril de 1975 y finalizó el 13 de octubre de 1990. Recordemos que este fue uno de los tantos conflictos que se generó en el Líbano. Antes de la guerra civil del Líbano encontrábamos dos comunidades que eran los cristianos y los musulmanes. Una de las circunstancias que cambió todo esto fue la creación del Estado de Israel, pues el Líbano recibió al menos 100.000 palestinos que llevaban en una condición de refugiados, una situación que cambió totalmente al estado demográfico del país y le puso un punto a favor a los musulmanes. En otro panorama un poquito más general, vamos a ver cómo el vínculo entre la religión y la política que se hizo muy fuerte, pues en ese entonces estaban bajo un gobierno que favorecía a la población cristiana, aunque la mayoría de la población era musulmana. Esta situación provocó una oposición en el gobierno que llevó a una circunstancia donde se comenzó una lucha religiosa, política y económica, pues lo que querían los musulmanes era que se tuviera una identidad mucho más árabe, mientras que los cristianos buscaban era dejar todo lo que tenía que ver con el mundo árabe. Actores. Siria es un país soberano del Oriente Próximo, en la costa oriental mediterránea. Desde el 2011 ha dejado de ser un actor con capacidad de influencia en el Líbano. La comunidad internacional se creó después de la intervención militar de israelí en 1978. En el 2006 confirmó que se retiraba del territorio libanés. La Unión Europea incluyó al Líbano en la Asociación Euromediterránea, que permite el acceso de los derechos en el mercado. También hace parte del plan de acciones de la política europea. En 1943, el Líbano se independizó de Francia y este mismo año tuvo lugar el Pacto Nacional Libanés, suscrito por musulmanes, donde se hacían responsables las instituciones del Estado de los grupos religiosos. En 1946, la ONU da la orden de salida de las tropas extranjeras. En 1958 hubo una intervención norteamericana. En 1968 se hicieron acuerdos del Cairo. En 1975 comenzó la guerra civil. De 1993 al 2004 hubo combate del ejército, guerra de campamentos y el gobierno líbano se niega a desarmarse. Del 2005 al 2009 hubo un asesinato de ministros, conflicto interno y externo, elecciones. En el 2011 al 2016 hubieron enfrentamientos entre la población, atentados, refugiados y se crearon terroristas. El gran problema que se logra concluir es el origen de su propia organización política, donde se reconoce y se consagra pues la división del poder en base a las comunidades religiosas y no tanto a la ideología. El Líbano se encuentra geográficamente encuadrado entre Siria y Israel. Esto hizo que la población musulmana aumentara más y que los musulmanes pelearan por sus derechos pidiendo ser escuchados y no ignorados por los cristianos. Conocer esta historia es muy interesante, pues uno se da cuenta que las ideologías y sus creencias están por encima de la vida de las personas. En esta época lo más importante era lo que ellos querían para el bien propio y no para el bien común. No les importó derramar sangre, matar niños. El ejército estuvo en contra de la población y la población en contra del ejército. Eran ellos contra ellos mismos. Podemos ver que el fruto de estas diferencias en ideología, en creencias, en religión, políticas y económicas definitivamente fue una coyuntura que no trajo a nada realmente positivo. O sea, todo lo que desencadenó de ahí en adelante fue una guerra, fue la muerte de muchas personas inocentes, incluso de ministros, personas de alta sociedad en esa época. Porque estas personas nunca llegaron al diálogo, nunca llegaron a unirse para desarrollarse como país. Lo único que querían eran beneficios propios y no un beneficio común. Definitivamente se perdió mucho tiempo, porque en todo ese tiempo ellos pudieron haberse desarrollado, haber incluso tomado un ejemplo
del Imperio Turco, que era un imperio multiétnico donde ellos tenían sí o sí plantada su religión y la guardaban en su corazón, en su alma, en su espíritu, que era una religión oficial, que era el Islam. Pero ellos permitían que las personas que querían crear o obtener sus creencias totalmente diferentes, su religión muy aparte de la que manejaban allá, lo hicieran, porque eso no los iba a hacer diferentes, porque no los iba a hacer menos, porque eran una comunidad donde tenían que trabajar por ellos mismos, por todos los del grupo. Lo hacían con amor, donde querían construir, desarrollar su comercio, desarrollar incluso su ejército. Pero en este caso vemos que se crearon guerrillas, se crearon, incluso el mismo ejército estuvo en contra de la población, se creó terrorismo. Murió mucha gente y lastimosamente eso no sirvió de nada porque hoy en día se sigue viviendo en guerra, hoy en día se está derramando sangre, se está creando violencia, porque para ellos es mucho más importante un desarrollo político que sea de manera personal, que sea de beneficio solo para los que están ahí pendientes de la situación y no para toda la comunidad que no está de acuerdo con lo que se está creando, con lo que se está haciendo. Puede que el Líbano no tenga ahorita una guerra diaria como lo tenían en su origen, pero la tienen internamente. Es un conflicto que ellos no han podido manejar porque ellos no quieren soltar su ideología, no quieren compartir que las personas deben de tener libertad y decisión de lo que quieren o no quieren hacer. Y de alguna u otra manera lleva a que esta coyuntura que se presentó en su pasado, hoy en día sea un reflejo de que se vuelva un Estado totalmente fallido.